No temas decirle sí al Señor. No temas decirle sí al Señor. Escuchen esto, el primer versículo de la Biblia donde se escucha una palabra de Dios. Estoy hablando de Génesis capítulo 1, versículo 3. Génesis, primer libro de la Biblia. La primera palabra que Dios pronuncia es: hágase la luz. Tienes salud porque Dios todos los días dice: hágase, que ese corazón siga palpitando, que esa sangre siga corriendo, que esos órganos sigan funcionando. Hoy tienes una familia que es un regalo de Dios, porque en algún momento Él dijo: hágase, hágase esta familia, sí a esta familia. ¿Saben qué? En el fondo, la santidad consiste en vivir un fiat permanente, en vivir un hágase continuo, en decirle sí al Señor a cada momento. Lo que decía ahora el papá de San Gabriel de la Dolorosa, que nos lo recordaba Ronald, que decía que las malas amistades son las asesinas de nuestra juventud. San Pablo lo dirá en la carta a los Romanos: las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y a la inversa, una buena amistad es capaz de enderezar costumbres corruptas. Una buena amistad es capaz de acercarte a Dios. Tú eres una persona solo y otra persona en medio de amigos. Tú eres una persona con unos principios cuando estás solo, y eres una persona con unos principios distintos cuando estás con tus amigos. ¿Cuántas veces has caído en cosas que jamás dijiste que harías porque malas amistades terminaron seduciéndote? El ángel le dice en 2 ocasiones a María que ella está llena de gracia. La primera vez le dice: alégrate llena de gracia. Y después, más adelante, le dice: no temas porque has encontrado gracia ante Dios. Mis hermanos, si el primer paso que debemos dar para encontrar la voluntad de Dios, para decirle sí a Dios, es precisamente dejarnos hablar de esos ángeles, buscar esos ángeles que hay a nuestro alrededor, el segundo paso obligado es el estado de gracia. Cuando una persona está en pecado mortal, se llama mortal porque mató la gracia en la persona. Y la persona puede decir: ¿cómo que pecado mortal si yo sigo viviendo? Puedo seguir haciendo las operaciones naturales. Es cierto, pero has matado las operaciones sobrenaturales. Has perdido la gracia, has perdido la oportunidad de merecer, has perdido la oportunidad de ir al cielo. Por eso se llama pecado mortal. Por eso cuando el sacerdote se acerca, o más bien uno se acerca al sacerdote y levanta la mano y dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el sacerdote, en realidad Cristo a través del sacerdote, pero en ese momento se están pronunciando palabras más fuertes que las que pronunció nuestro Señor Jesucristo ante una piedra gigante en una tumba allá en Israel, cuando gritó: Lázaro, levántate y camina. Porque en aquel entonces el Señor resucitó un cuerpo de Lázaro que después volvió a morir. Pero el sacerdote, Cristo a través del sacerdote, cuando absuelve a un pecador, resucita un alma que vivirá por la vida eterna. Y hay la fuerza sobrenatural, y hay la necesidad del sacramento de la reconciliación. Estamos en Cuaresma, muchachos. Hay que volver al estado de la gracia con la confesión. Y no directamente con Dios, como dicen nuestros hermanos protestantes, que se ponen de rodillas ante una cama, elevan una oración a Dios, no escuchan nada y dicen: ya Dios me perdonó. Espera. ¿Quién te asegura que ya Dios te perdonó? Pero Dios es todo misericordioso. Ajá, hijo mío, pero recuerda que la Biblia habla de unos pecados que son los pecados contra el Espíritu Santo, que esos no tendrán perdón ni en esta vida ni en la otra. Primero, ¿quién te asegura que no has pecado contra el Espíritu Santo? Lo segundo, recuerda que todo pecado que se comete se debe reparar. Nuestros padres pecaron. Las consecuencias del pecado las padecemos nosotros. Cristo vino a reparar con su sangre nuestros pecados. ¿Ves? El pecado hay que repararlo. ¿Quién te dijo a ti cómo lo debes reparar? ¿Escuchaste una voz de Dios que te dijera cómo lo debes reparar? Los pecados tienen consecuencias y necesitamos a alguien que nos diga cómo reparar. Por eso Cristo nos dejó un sacerdote. Cuando alguien me dice a mí: yo me confieso directamente con Dios, yo siempre le pregunto: oye, ¿y por qué a ti se te antoja confesarte directamente con Dios? ¿En qué parte de la Biblia dice: confiésate directamente con Dios? Y
me dice, ¿y en qué parte de la Biblia dice confiésate con un hombre? Te lo digo, Juan 20:23. El Señor en la resurrección, inmediatamente el día de la resurrección, se aparece a los apóstoles, que son los primeros obispos y sacerdotes, y le dice a los apóstoles: muchachos, la paz les dejo, mi paz les doy. A quienes ustedes, apóstoles, que fueron los primeros obispos, perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. La primera condición para escuchar la voluntad de Dios, para decirle sí a Dios, la primera es ser fiel a Dios. Si tú estás viviendo tu vida monástica, tu vida religiosa, tu vida sacerdotal, tu vida de seminario, con absoluta fidelidad, vas a escuchar a Dios. Se me acerca un misionero y me dice: Wilson, no sé si Lazos es mi vocación. ¿Ok? Puede que Lazos no sea tu vocación, estamos de acuerdo. Puede que Dios te llame a otra comunidad. En la iglesia católica hay muchas. Pero espérate, ¿en qué circunstancia me lo estás diciendo? No es que no he vuelto a rezar el rosario, no he vuelto a ir a misa, no voy a comulgar, no hago mis oraciones, no predico, no sé si esto es lo mío. Hijo mío, primero prueba, primero muerde, primero saborea lo que es esto para saber si te gusta o no. Pero si en este momento no lo estás haciendo, no lo puedes saber. Si me dice un misionero, como me han dicho varias: Wilson, mira, yo hago todas mis prácticas, yo rezo el rosario, yo voy a misa, yo estoy en todo, y no obstante siento que Dios me está llamando a otra cosa, siento que Dios me llama a la vida religiosa. Hermanita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué está esperando? Váyase tranquila. En la fidelidad se escucha la voluntad de Dios. Pero si uno es infiel a sus prácticas, si uno no vive en gracia de Dios, si eres un misionero que todavía está cayendo en pecado mortal, si eres un religioso, un seminarista, una contemplativa, un sacerdote, un obispo, que estás viviendo en pecado mortal, porque sucede desgraciadamente, lo primero que necesitas para escuchar a Dios es la gracia de Dios. No siempre es fácil, muchachos. Habrá momentos de oscuridad. No teman renunciar, no teman decir fiat, no teman decir hágase, no teman decir sí. Y para eso está la fuerza del Espíritu Santo. No temas hoy en la oración que ya mismo vamos a iniciar, abrir tu corazón y decirle: hágase, Señor. Renuncio a lo que sea para adquirirte a ti. Renuncio a quien sea para adquirirte a ti, porque amar a Dios sobre todas las cosas no es solo el primer mandamiento en orden numérico, sino es el primer mandamiento por ser el más importante, porque para eso he nacido, para amarte sobre todas las cosas. Puede que en este momento tengas tu corazón más duro que una piedra, pero ahora David decía que Dios hizo salir agua de una piedra, y en esa piedra que es tu corazón hay todavía agua viva, agua que es capaz de limpiarte y purificarte, el agua de la gracia, que puede estar dormida pero hoy puede resucitar. Solamente necesita Dios tu fiat, tu hágase, tu sí. No temas decirle sí al Señor.